¿Cuál es la urgencia de unirnos con contrarrevolucionarios? En el ¿Cuál sentido es la urgencia de unirnos con antisandinistas? ¿Cuál es la urgencia? La urgencia que tuvimos de... Porque íbamos a una conferencia de prensa, no sabíamos que viajábamos en aquellos botes con el enemigo a bordo. Ese día a las 4 que estábamos abordando los botes, había un fotógrafo, habían camarógrafos, había periodistas. Había uno, como en esa época venía mucha prensa extranjera aquí a cubrir la guerrilla, la que había en Nicaragua, con los contras y todo eso. Entonces había un fotógrafo que yo lo noté que no era de nuestro medio, ¿verdad? Y él traía su valija, una valija metálica que en aquel tiempo se usaba mucho para portar las cámaras, ¿verdad? Había que cruzar una cerca de alambres de púas, y yo le tomé el maletín para que él pudiera pasar por ahí. Saber que esa era la persona que traía la bomba, no, uno no puede imaginarse. Debidamente premeditado, alevosamente premeditado aquello, en donde fuera que se premeditó y se fraguó, hasta consumarlo inesperadamente, intempestivamente, porque la conferencia de prensa iba a ser al día siguiente que nosotros llegamos, no la noche de aquel martes 30 de mayo. Se improvisó por alguna razón y en 10 minutos estábamos sumergidos en la tragedia. Casi todos los días me pregunto por qué yo sobreviví y ellos no. Es una pregunta que tengo ahí como un taladro que me perfora el corazón. Perder a 2 compañeros de trabajo y de los 3 ser yo el sobreviviente. Es como de tarea diaria preguntarle a Dios por qué. Fue un acto deleznable, dramático, cruel, que marcó a nuestra generación, pero que en perspectiva no solo nos hizo valorar mucho más el don de la vida. Yo no dejo de darle gracias a Dios por el milagro de haberme permitido sobrevivir y de recordar el lamentable fallecimiento de compañeros y colegas y amigos y las heridas gravísimas que tuvieron otros. El impacto emocional porque tuvimos que dejar atrás nuestro personas que sabíamos que iban a fallecer y que eran nuestros compañeros, nuestros colegas, nuestros amigos. Después del atentado a uno le pasan muchas cosas por la cabeza, sobre todo considerando lo que nos dicen nuestros familiares. Pero el que lleva el periodismo por dentro, el que lo lleva en la sangre, no llega a considerar la posibilidad de dejar el periodismo. La penca en mi vida profesional implica uno de los episodios más dolorosos, tristes que he vivido profesionalmente, porque era una época en que recién estaba empezando esta profesión de fotógrafo. O sea, tenía 22 años. Tenía 22 años, tenía 7 años de ser fotógrafo de la República en ese momento, y sin duda será una de las marcas más importantes que tendré en mi profesión. La penca es un espejo, porque bien sabemos los riesgos que corren los periodistas en misiones de trabajo, dentro y fuera del país. Aquel conflicto militar pasó, pero la penca sigue ahí como un espejo de que el riesgo está latente
de que en cualquier momento, Dios no quiera, puede suceder algo, de que la historia de la penca sentó un precedente mundial por ser la primera conferencia atacada por terroristas. Entonces, la penca sigue ahí como un gran espejo, como un gran recordatorio de que hay que ser cauto, observador, desconfiado, argumentar muy bien las informaciones, leer, prepararse, saber muy bien con quién se está rozando, qué intereses representa, porque hay gente muy hábil. Fue un acto que dejó profundas huellas desde el punto de vista profesional en cuanto a dimensionar la gravedad del ejercicio profesional, del riesgo del ejercicio profesional que tomaban aquel entonces en aquella Centroamérica, y Costa Rica siendo un eslabón de aquella convulsa Centroamérica, la labor de periodista. Nos hizo extraer no solo profundo aprecio por el don de la vida, sino también profundo aprecio por las dimensiones de gravedad, de responsabilidad en nuestro ejercicio profesional. Hay un antes y hay un después del atentado de la penca, sobre todo las normas de seguridad, porque antes de la penca nos molestaba a muchos periodistas que se hicieran revisiones de los equipos, que se hicieran revisiones incluso físicas. Después de eso, más bien nosotros pedíamos que se hicieran las revisiones. El otro detalle es que antes de la penca los periodistas nacionales se consideraban un Superman, que eran inmunes y que nada les iba a pasar nunca, porque nunca había pasado. A partir de ahí se entendió de que somos seres humanos y que hay una situación de riesgo y que tenemos que prepararnos para esas situaciones de riesgo. Yo creo que nos ha dejado no solo dolor, sino aprender de ese dolor.